En cuanto a esta maniobra, con el paciente sentado, el examinador eleva el brazo del paciente a 90 grados de flexión del hombro y flexiona el codo a 90 grados. Luego rota internamente el hombro forzadamente y sirve para detectar el síndrome de pinzamiento subacromial. En cuanto a esta maniobra, con el paciente de pie o sentado, el examinador estabiliza la escápula y eleva pasivamente el brazo del paciente en flexión completa con rotación interna. También evalúa el pinzamiento subacromial. Un dolor en la parte anterior o lateral del hombro sugiere compresión del tendón del supraespinoso o cabeza larga del bíceps contra el acromion. En cuanto a esta maniobra, el paciente coloca la mano sobre el hombro contrario y eleva el codo hacia arriba sin despegar la mano del hombro. ¿Para qué sirve? Variante simplificada de Hawkins-Kennedy para evaluar impingement subacromial cuando la movilidad del hombro está limitada. En cuanto a esta maniobra, el paciente coloca el dorso de la mano en la región lumbar y trata de separarla hacia atrás en contrarresistencia. ¿Para qué sirve esto? Evalúa la integridad del subescapular, si hay ruptura o debilidad de este tendón. En cuanto a esta última maniobra, con el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo en pronación, el paciente intenta supinar y flexionar el codo en contrarresistencia mientras el examinador palpa el surco bicipital. Prueba flexor común superficial. Acá evaluamos la función de los músculos del flexor superficial de los dedos, o sea, la flexión de la articulación interfalángica proximal de los dedos. Un hallazgo positivo es cuando no hay flexión. Esto quiere decir que hay una lesión tendinosa o nerviosa. Un hallazgo negativo es que se pueda flexionar con normalidad. Flexor común superficial. Colocamos la mano de nuestro paciente en posición supino. Fijamos las articulaciones interfalángicas de los dedos que no vayamos a examinar y le pedimos al paciente que realice una flexión de la articulación interfalángica proximal del dedo. Si nuestro paciente llegase a presentar dolor, es una prueba positiva. En esta prueba evaluamos la función del músculo flexor profundo de los dedos, la flexión de la articulación interfalángica distal. Un hallazgo positivo es cuando no hay flexión distal, quiere decir que hay una lesión tendinosa o un daño en el nervio mediano. Un hallazgo negativo es una flexión distal normal. Flexor común profundo. Debemos colocar la mano de nuestro paciente en posición supino. Debemos fijar las articulaciones interfalángicas de los demás dedos que no vayamos a utilizar. Y dejamos libre solamente la articulación que sí vamos a examinar. Le pedimos al paciente que haga una flexión de la articulación interfalángica distal. Si el paciente presenta dolor, es positivo para el test. Prueba Bonnet-Litter. Acá se busca diferenciar si la limitación de la flexión de la articulación interfalángica proximal se debe a una retracción de la cápsula articular o a una tensión de los músculos intrínsecos de la mano. Un hallazgo positivo sería que si mejora la flexión con la metacarpofalángica flexionada o la retracción o acortamiento de los músculos intrínsecos de la mano. Un hallazgo negativo sería la flexión normal en ambas posiciones. Prueba Bonnet-Litter. Le pedimos al paciente que extienda la muñeca y flexione activamente las articulaciones proximal, medial y distal del segundo, tercer y cuarto dedo de la mano.
Después sujetamos las articulaciones proximal de la mano y que flexione dedo por dedo. Y nosotros también ayudamos a flexionar dedo por dedo. El test de Allen. Vamos a evaluar la permeabilidad de las arterias radial y cubital. Colocamos la extremidad del paciente en posición supino. Identificamos a través de la palpación el pulso cubital y ulnar y le pedimos al paciente que cierre el puño varias veces y presionamos los pulsos. Así obstruimos el flujo de la sangre en la mano, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Ya cuando veamos la mano blanca por falta de irrigación, liberamos la presión sobre la arteria ulnar y miramos cómo se hace el retorno. En menos de 5 segundos esto sería positivo, significa una obstrucción o una insuficiencia arterial. Prueba de Trendelenburg. Se le pide al paciente que flexione su pierna y observamos si la pelvis o su cadera se mantiene de forma simétrica y nivelada sobre la postura. Este signo es positivo cuando la pelvis del lado contralateral cae durante el momento en que el paciente está apoyado en una sola pierna y negativo si la pelvis se mantiene ligeramente elevada y nivelada. La maniobra de Tomás. El objetivo de esta maniobra o el test de Tomás es evaluar la retracción del psoas ilíaco y flexiones de la cadera. Entonces vamos a tener al paciente de cúbito supino. El paciente flexiona una cadera llevando la rodilla al pecho y mantiene la otra pierna relajada. Observa la pierna a ver si tiene un movimiento positivo, quiere decir que la va a extender o la va a despegar de la camilla. El test de pivot shift. Vamos a tener al paciente de cúbito supino, vamos a flexionar la rodilla de 20 a 30 grados, vamos a sujetar el fémur distal y con la otra mano vamos a sujetar la tibia proximal en la tuberosidad. Posición del paciente, entonces vamos a tenerlo en decúbito supino, la cual vamos a la rodilla la vamos a flexionar a un ángulo de 20 a 30 grados. Con una mano vamos a el fémur distal por encima de la rodilla y la otra mano la vamos a sujetar a la tibia proximal por la parte posterior. Hacemos la tracción de la tibia hacia adelante. El desplazamiento de la tibia, y si damos una sensación de tope o una sensación de una traslación aumentada, es positiva. Y si el movimiento es normal, es negativo. Para la siguiente maniobra es la de Slocum y vamos a necesitar el paciente en decúbito supino. Vamos a hacer una flexión de la rodilla de 90 grados y con el pie, con una rotación tibial interna, podemos acomodarnos un momento encima del pie del paciente y vamos a hacer una tracción anterior de la rodilla. Si hay una tracción, una separación muy exagerada de la rodilla, esto significa que tenemos problemas con el ligamento cruzado anterior. Para la maniobra de Slocum vamos a necesitar el paciente en supino, vamos a hacer una flexión de la rodilla en 90 grados y vamos a evaluar la inestabilidad anterolateral o anteromedial, al igual que el ligamento cruzado anterior. Para esto vamos a tener la rodilla en esta ubicación, vamos a hacer una rotación tibial interna y podemos acomodarnos encima del pie del paciente y vamos a hacer una tracción anterior de la rodilla. Es positiva cuando vemos una exageración de la... El movimiento. No. De la separación. De la tracción. Otra vez. Pero bueno, igual forma ahí. Sí, no me demoro nada. Para la maniobra de Slocum vamos a necesitar la rodilla a 90 grados
y vamos a hacer una rotación de la tibia interna y externa. Primero la vamos a hacer con la rotación de la tibia interna. Podemos acomodarnos encima del pie del paciente y vamos a hacer una tracción anterior. Igualmente hacemos este mismo movimiento, pero con una rotación lateral. Vamos igualmente a hacer la tracción anterior, y si hay una exageración de la tracción, quiere decir que puede haber compromiso del ligamento cruzado anterior o una inestabilidad anterolateral o anteromedial. La siguiente maniobra que vamos a ver es la de Thompson. Vamos a pedirle al paciente que se ponga en decúbito prono, boca abajo, y que deje los pies un poquito por fuera de la camilla. Esta maniobra de Thompson es para valorar el talón de Aquiles, el ligamento del talón de Aquiles. Vamos a hacer una ligera presión en los gemelos o en los músculos gastrocnemios y vamos a ver cómo hay un leve movimiento plantar. Es positivo si no hubiera un movimiento plantar. Esto quiere decir que hay una lesión de este tendón. Continuamos con la maniobra de Apley. Para esta maniobra le vamos a indicar al paciente que se ponga en posición de cúbito supino, es decir, boca abajo. Vamos a tomar el muslo con una mano y vamos a poner la pierna en un ángulo de 90 grados. Vamos a hacer una ligera presión desde el talón, vamos a hacer una rotación tibial externa y una rotación tibial interna. La maniobra es positiva cuando en la rotación tibial interna él refiere dolor en los meniscos laterales, y es positiva para una lesión de meniscos internos cuando en la rotación tibial externa el paciente refiere dolor. Para la maniobra de bostezo le vamos a pedir al paciente que se ponga nuevamente en supino. Vamos a tomar la rodilla y la vamos a poner en una flexión, igualmente que el muslo quede a 90 grados. Vamos a hacer un ligero estrés en vago para valorar los ligamentos laterales. Y vamos a hacer una estrés en varo para valorar los ligamentos mediales. Es positivo cuando el paciente refiere dolor en alguno de los dos lados de la rodilla. La siguiente es la maniobra de McMurray. Para esta oportunidad igualmente el paciente va a estar en supino. Vamos a flexionar la rodilla 90 grados y vamos a hacer una rotación tibial externa. Es positiva cuando el paciente refiere dolor en la parte medial y vamos a valorar ahí los meniscos mediales. Luego vamos a hacer una rotación tibial interna y vamos a valorar los meniscos laterales. Es positiva si el paciente refiere dolor en la parte externa de la rodilla.